Queridos hermanos, Dios les bendiga y rogamos al Señor que les permita seguir viviendo una vida cristiana agradable delante del Señor. Y por otro lado, también tenemos esta carga en nuestro corazón por aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo, por ende no conocen de la salvación de sus almas. Y mucha gente está muriendo sin Cristo, porque no hay quien les comparta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece muy claro que el hombre, la necesidad más grande del hombre es la espiritual. Necesitamos la salvación para no ir al infierno. Y esa salvación solo la puede dar Cristo Jesús. Solo creyendo, depositando nuestra confianza en el Señor Jesucristo, abriéndole nuestro corazón, invitándolo a nuestras vidas y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, podemos ser salvos para no ir al infierno. Es una carga que tenemos y por eso seguimos transmitiendo estos devocionales. Y ahora estamos en el libro, la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, ya en el capítulo 3, y el tema principal aquí, el tema que hemos estado viendo, es la salvación por gracia versus guardar la ley. Y es que esta es una carta de reprensión que le mandó Pablo a los hermanos de estas iglesias en Galacia, debido a la influencia judaizante, la influencia de cristianos judíos que habían regresado a los rudimentos de la ley y enseñaban que para ser salvo, además de la fe, había que cumplir con los ritos de la ley judía. Falso. La palabra de Dios no dice eso. Y por eso Pablo debate fuertemente aquí en esta carta sobre ese tema. Hoy estamos en el capítulo 3, versículo del 19 al 25. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 al 25. Dice la palabra de Dios así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Noten que él sigue debatiendo con estos judaizantes que querían de todas maneras implantar las reglas de la ley en la iglesia cristiana. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Noten que Pablo está aclarando aquí que la ley fue dada a causa de las transgresiones del hombre. Pero dice muy claro aquí, en el versículo 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente. El Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, refiriéndose a Cristo. De manera que aquí Pablo aclara que la ley fue dada por las transgresiones de los hombres hasta que viniera Cristo, hasta que viniera la salvación por fe en Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios, en versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Estábamos perdidos en el pecado, pero vino Cristo, vino la promesa y por Cristo entonces somos salvos. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe
pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Palabras claves en este pasaje. La ley tiene dos funciones. Revela la naturaleza y la voluntad de Dios. Nos muestra o le muestra a la gente cómo debe vivir moralmente. Y por otro lado, la ley muestra el pecado de las personas y les indica que es imposible agradar a Dios por obedecer la ley. De hecho, Santiago dice que si cumplimos todos los mandamientos y fallamos en uno, somos culpables. Nadie podía cumplir la ley. Entonces, estamos encerrados en esclavitud y no había manera de que por la ley el individuo fuera salvo. La promesa de Dios a Abraham tiene que ver con su fe. Fue por la fe que a Abraham le fue contado por justicia. Y esto fue antes de Moisés. El pacto con Abraham muestra que la fe es el único medio para la salvación. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras de la ley. Es por gracia, es un regalo por nuestra fe. La fe no anula la ley, por el contrario, cuando más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecadores somos. Por lo tanto, mis hermanos, somos conducidos a depender solo de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación. No hay otra vía. Solo a través de la fe en Cristo. Que alguien le dice que haciendo una obra se va a ganar un escalón al cielo, le está mintiendo. La Biblia no dice eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Cristo. Cristo es el único camino para la salvación. Y Él lo dijo muy claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Antes que la fe en Cristo nos liberara, estábamos atrapados en el pecado, abatidos por los errores pasados y sofocados por los deseos pecaminosos de la carne. Así estábamos antes de la fe en Cristo. Por eso quizás muchas personas se sienten vacíos, abatidos, no saben qué hacer, les falta algo. Tienen un vacío en su corazón y solo lo puede llenar Cristo. Créame que esto es así. La necesidad más grande del hombre es la espiritual, no la económica, no el vestido, es la espiritual, es la necesidad del alma. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado y por ello proveyó una vía de escape: la fe en Jesucristo. Sin Cristo, todos estamos atrapados en las garras del pecado. Y así está todo el que no ha conocido a Cristo, atrapado en las garras del pecado y no saben qué hacer.
todo les sale mal, están metidos en el pecado, un pecado los lleva a otro y no tienen vida realmente, están muertos espiritualmente. Pero solo aquellos que depositan su fe en Cristo pueden quedar libres del pecado y pueden obtener la salvación de su alma. El versículo 24 aquí nos habla del ayo, dice la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la venida de la fe ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos. Y esto hay que explicarlo. El ayo es como un supervisor, o era como un supervisor, un vigilante. No necesitamos más de este tipo de supervisión. La ley nos muestra la necesidad de salvación. La ley nos muestra el pecado, que somos pecadores. Nos muestra la necesidad de salvación, mas no nos puede salvar. Porque el que nos puede salvar es Cristo. La ley nos muestra la necesidad de la salvación. La gracia de Dios nos provee esa salvación. No podemos ser salvos por guardar la ley. Debemos venir a Cristo y confiar en Él para ser salvos. Que el Señor les bendiga.